Por lo que vimos hasta ahora, y nosotros vimos nada más que primera y segunda ley de Kirchhoff, y vimos ley de Ohm. Bueno, con eso solo, tan solo con eso, resolver trabajando el circuito que tenemos ahí presente. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a empezar, según lo que vimos, a reducir o a buscar una forma más amigable a este circuito. Vamos a transformarlo. Y lo voy a empezar a transformar de la siguiente manera. Y esto se lo dejo como primer paso, ¿no? Hay algo que no me acuerdo. ¿Existía una simbología para indicar que estaban en serie? ¿O simplemente se escribe que van sumadas? Yo no le conozco alguna simbología. En general, lo que trato de poner siempre es RS, como para indicar para que es una resistencia en serie, y después le pongo las que estoy asociando en general. Entonces, no sé si estoy asociando R1 y 2, ponele RS. R1. Okay. Directamente. Pero es algo interno uno que va usando simplemente como para entender lo que estás haciendo y que si en algún momento tenés que ir a revisarlo, no, las cosas no se llamen como RABC1, ¿viste? Y que no sabes qué es lo que significa. Bueno, entonces, sin salir de la primera presentación del circuito, que es la que está a la izquierda, pregunto, ¿cuántas ramas? Vamos a empezar por los nodos. ¿Cuántos nodos tenemos ahí? 2 nodos. ¿Todos de acuerdo? El A y el B, ya están indicados. Correcto. Sí. Correcto. ¿Y cuántos nodos secundarios tenemos? ¿Y 4 serán? ¿O 5? 5 en realidad. ¿Quién dijo 4? 5. ¿Secundarios? ¿Dijiste no secundarios? 5. Sí. Las esquinas y el de la fuente y la primera resistencia del R7. ¿Eso decía el libro? Donde no son nodos principales son nodos secundarios, posiblemente. Bueno, vos decís las esquinas. Acá, acá, acá y acá. Y yo te hago una pregunta. Acá, ¿no hay un nodo al lado de este secundario? ¿Cómo? ¿No hay un nodo? No, a ver, el nodo es como esa parte, esa conexión. Es medio absurdo, o sea, porque vos podés poner las resistencias pegadas una al lado de la otra. Claro, ahí están concentradas, nada más que por eso. Bueno, entonces, hay 2 nodos solamente. ¿Cuántas ramas hay en ese circuito? 3. ¿Cuáles son, Matías? La que pasa por R1, 2, 3. La que pasa por... O sea, esta. Correcto. La R7, la que pasa por la R4, R5 y R6. Y la de fuente y R7. O sea, dame la definición de rama. Conceptualmente, rápido. ¿Qué es una rama? Punto a punto entre nodos. La unión entre nodos. Como tenemos 2 nodos, y tenemos que salen 3 caminos distintos que convergen entre ambos, ¿sí? Tenemos 3 ramas. Bueno, ¿cuántas corrientes vamos a tener? Ahí, por supuesto que está a la vista, fácil, ¿no?
¿Cuántas corrientes tenemos? Y la misma que Tres ramas, corrientes. 3. La misma que rama. Por lo tanto, vamos a tener las 3 corrientes que están ahí marcadas en rojo. Bueno. Yo puse el nodo A y el nodo B, o los mantuve, ¿sí? Este es este. No modifiqué en absoluto hasta ahora, pero como bien dijeron por ahí, ¿qué característica tiene la rama de la izquierda? O sea, perdón, ¿qué característica tienen las resistencias que están en la rama de la izquierda? R1, R2 y R3. En Están serio. en serie. Las agrupaste, están sumadas. Claro, se agruparon todas, ya que están en serie, la puedes sumar una Están tras en otra. serie Exacto. entre ¿Por qué ellas en decimos que las paralela. resistencias están en serie? Porque comparten la misma corriente. Comparten. Las atraviesa. Reciben, las atraviesan. Atraviesa. Son atravesadas Circula por la misma corriente. Entonces, y uno atraviesa las 3 resistencias, por lo tanto están en serie, yo las puedo sumar y las vamos a llamar como se me ocurra, o como me resulte más fácil. Yo la voy a llamar R1, 2, 3. Y del otro lado, exactamente lo mismo, tenemos 4, 5 y 6. ¿Qué valor tiene la resistencia equivalente de la rama que está concentrada en esta sola? 20 1, ohms. 2 y 3, 20, y 4, 5 y 6, 9 30. y 6, 15 y 5, 20. Entonces tengo 20 ohms y acá tengo 18, 30 20 y 30 10, ohms. 30. Bueno, no cambió en absoluto y ahí lo tengo un poquito más claro el ejercicio, ¿verdad? Bueno, podría reducirlo un poco más. Sí, a una- Sí, claro. sí, Dale, 30 decime. y 20 ohms están en paralelo. A ver. Vos me estás diciendo que La rama de I1 y la rama de I2 están en paralelo. o sea, la de 20 y la de 30 están en paralelo. Correcto. ¿Por qué están en paralelo? Porque salen ¿Por qué los se dos. dice que las resistencias que acabamos de mencionar están en paralelo? La 1, 2, 3 y la 4, 5, 6. Comparten Porque la los diferencia mismos de nodos. potencial es la misma. Porque a ambas tenemos aplicada la misma diferencia de potencial, que es la tensión en AB, ¿no? Si yo mido acá, tengo el valor de tensión o diferencia de potencial en AB, por supuesto acá es lo mismo y acá es lo mismo. Por lo tanto, como tenemos una misma diferencia de potencial aplicada a distintas cargas, podemos decir que están en paralelo. ¿Y qué vamos a hacer entonces? Vamos a hacer lo siguiente, a ver si se llega a ver. Me voy a borrar este 30 que hay acá, si me queda justo el espacio. Voy a poner R4, 5, 6 igual a 30 ohms. Y acá voy a poner el punto B. Esta que no me la olvidé ya, ¿ven que me olvido? R7 igual 6 ohms. Tengo muy cerca el pizarrón en mi cara. R7 igual 6 ohms. Acá tengo la fuente. Acá tengo el punto A. ¿Y acá qué voy a poner? Los escucho. R1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería, yo lo llamo RP porque no me queda el espacio. ¿Está Bueno, bien? sí. ¿Dónde? Yo también la llamé RP porque ya no daba tanto el RP número. a que es igual, che. 12 ohmios. 12 ohms. 12 La ohms. sumamos. No, si no me digan el resultado. Bueno, 1 sobre 20 más 1 sobre 30 a la menos 1. O sea, el producto sobre la suma. Y yo lo escribo R1, 2, 3 con R4, 5, 6 dividido R1, 2, 3 más R4, 5, 6, que es lo que... Entonces tenemos 20 por 30,
sobre 20 más 30. 600 sobre 50, como bien dijeron por ahí, RP 12 ohms. ¿Está bien? 12 por 5, 60. ¿De acuerdo? Fácil hasta ahí. Bueno. ¿Y qué otra cosa puedo hacer? A ver. Saco ahora la esa resistencia resistencia- equivalente total. Porque R7 y RP están en serie. Quedan R7 y RP en serie. Acá sigo teniendo E, ¿no? Y lo voy a escribir acá abajo. Me va a quedar RT más menos E. Y ahí tengo la corriente. Y esto me queda que RT es igual a R7 más RP 6, no 7. Me da 18 ohms. ¿Todos de acuerdo? Sí. ¿Qué hice yo acá? ¿O para qué lo hice? No, ¿qué hice? Sí, asocié resistencias, hasta ahora no hice otra cosa. Para Simplifica el averiguar circuito. la corriente total. ¿Aplicando qué ley? Ley Simple. de Ohm. Correcto. Entonces, ¿qué dice la ley de Ohm? E sobre R es igual a I. Y si yo te digo que la relación entre la excitación y la respuesta es constante, ¿está bien? ¿Sí? Bueno, esa relación entre la excitación, que es lo que está de este lado, y la respuesta, que es la corriente que circula, permanece constante, y esa constante es la resistencia. Esto es ley de Ohm. ¿Y para qué lo hicimos? Para calcular que, como bien dijiste por ahí, la corriente, despejo de la expresión que me relaciona las dos variables, tensión y corriente, ¿sí? Y esto me queda que es 72 volts dividido 18. 4. El amper va acá arriba. 4 amperes. O sea que ya encontramos, a partir de lo poco que hemos visto, que la corriente es 4 amperes. 4 amperes. ¿Está bien? ¿Y acá qué tenemos? ¿4 amperes, de acuerdo? ¿De acuerdo? Bien. Y eso nos permite obtener algo importante. Sí, con eso Bueno, ya podemos sacar la podemos sacar tensión B a del B. nodo AB. Podemos sacar entonces la diferencia de potencial que hay entre A y B. ¿Aplicando qué ley? A ver, Ley de A Ohm, ver, resto la Juan, resistencia. escúchame, Juan, decime, ¿para qué hay que sacar la tensión o diferencia de potencial entre los nodos A y B? ¿Para qué lo que es necesitas? la tensión real, o sea, porque teniendo esa R7 ahí no puedo utilizar la tensión de la fuente, porque sé que no es la que está aplicada a esas dos resistencias R123 y R456, Correcto. sino que es la B a B. Entonces necesito esa B a B para poder calcular las corrientes utilizando de nuevo el ley de Ohm con esas resistencias. Una vez que tenés la tensión por la diferencia de Aplicada, sí. potencial entre los nodos, tenés la resistencia 1, 2, 3 y tenés la 4, 5, 6, podés calcular lo que te está faltando, que es I1 y 2. Sí. Eso es lo que... ¿Entendieron, chicos? Eso es lo que se quería, lo que se va a hacer. Una sola y después por Kirchhoff la otra restándosela. O una sola. Juan lo que está diciendo es obtener la diferencia de potencial entre los nodos A y B
calcula una corriente y después aplica la primera de Kirchhoff al nodo. Eso también es otra forma de hacerlo. Bueno, yo ahora necesito borrar un poco. Me quedé sin espacio. Bueno, vamos a ver, voy a borrar esto. Ahora ya lo tengo. Bueno, vamos a encontrar esa diferencia de potencial. Bien, si yo me paro, o sea, vamos a aplicar la segunda de Kirchhoff, desde B hasta A. Si yo me paro en el nodo B, ¿sí? ¿Cuánto vale el potencial? Esta pregunta la hago para empezar a expresar en forma parcial, en la rama que me interesa, que es la rama central, los distintos valores de potencial que tengo en función de qué, en función de la foto que hay acá. Yo digo la foto porque impuse los sentidos de corriente y quiero empezar a analizarlo de la manera que lo hicimos en los ejercicios anteriores. Sí, ¿B con respecto a qué? ¿A A o al No positivo de la fuente? B respecto a B, ¿cuánto vale? La quiero expresar. Nada. Nada, 0. No sabés. Yo alegremente puedo decir que el potencial en el nodo B tiene un valor que no conozco, pero yo digo que vale B sub B. No cometí ningún error y lo puedo hacer, ¿verdad? Ahora, a partir del potencial que existe en ese nodo que no conozco, voy a caminar. Yo digo caminar en esta trayectoria, ¿sí? En forma parcial hasta el nodo A. Para el sentido de corriente, que ahora lo borro este 4 amperes, para el sentido de corriente asignado. ¿Está bien? Yo pregunto, ¿cómo son las polaridades o cómo es la tensión que aparece en la resistencia R7? Para esa foto, che. Una subida de potencial. Una subida de potencial, ¿qué me querés decir? Que la si polaridad yo me es de pongo más a desde acá, menos, de abajo hacia arriba, digamos. Y ¿Cómo, de cómo? ahí es que de abajo hacia arriba en R7 tenés de más a menos. Por lo tanto, vas a tener de menos a más cuando lo veas de B hacia A. O sea, de acá para acá, o sea, el más lo pones acá y el menos lo pones acá. Sí. ¿Por qué? Está bien, ¿por qué? Por la, ¿cómo se dice? Ay, no me sale la palabra. Por el sentido. Convención de signo. La convención de carga. Sí. Porque utilizamos una convención consumidora, como que es lo que corresponde en la carga, o sea, la resistencia, y como yo dije que el sentido de corriente impuesto de la I es desde este punto a este punto, cuando la corriente atraviesa la carga o R7, lo hace de más potencial a menos potencial. ¿Es correcto lo que dije? Sí. Bueno, ese razonamiento lo podemos hacer simplemente mirando la configuración y en función ¿de qué? En función de los sentidos asignados a todas las corrientes. Por lo tanto, para la I1, ¿no? Ya que lo expresamos las polaridades en cada una de las cargas. En la I1, ¿cómo tengo que colocar la polaridad en función de lo que vimos? Acá. Arriba más y abajo menos. ¿Por qué? Por el sentido de I1. Porque la corriente va de mayor potencial a menor potencial en la carga. Y como yo dije que el sentido era hacia abajo, por lo tanto estas son las polaridades. Eso va ¿Y acá? a tener que ser muy claro en mallas.
Y acá S, ¿de acuerdo? Sí, sí. Bueno, ahora sí, vamos a analizar, y la metodología de análisis para estas ramas, que yo les aconsejo es pararse en el nodo y empezar a recorrer hasta, pararse en el nodo a un determinado potencial y empezar a recorrer hasta donde querramos llegar hasta otro punto, ¿verdad? Entonces, cuando yo me paro en el nodo ICE, yo me imagino que soy una carga de prueba o soy una carga infinitesimal que me voy desplazando, analizo qué pasa si gano o pierdo potencial como carga. ¿Mm? Entonces, cuando yo estoy acá, tengo un potencial que vale B sub P. Cuando yo me desplazo desde este punto B, o el nodo B, hacia acá, o sea, hacia este punto, ¿gano o pierdo potencial? Pierdo. No, de B hacia la fuente hacia... De B para abajo. Yo voy a ir Se gana escuchando de potencial. B a A. Cuando paso de acá a acá. Gano potencial. Este punto. ¿Gano o pierdo potencial? Gano, gano. Gano. Al decir vos gano, yo acá pongo un más. La palabra gano la transformo en un signo positivo. La pregunta es, ¿cuánto gano? La I1 por la R7. Gano el valor de la tensión que tengo acá. Y el valor que tengo de tensión acá es el producto de la resistencia por la corriente. O sea, ley de Ohm aquí. Por lo tanto, esto es R7 por I. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y si seguimos con este análisis, cuando paso, miren esto, de acá a acá, ¿gano o pierdo potencial? Pierdo. Pierdo, o sea, tengo una oposición. Pierdo sería un menos. ¿Cuánto pierdo? Y los 70 volt. Señor, 72. pierdo el valor de la fuente, el valor de tensión de la fuente. ¿Y en qué termino? En 0. En 0. ¿Por qué en 0? Bueno, en A. En A, ahora me gusta más. En B sub A. Ajá. Bueno. B sub B lo dejo como está, quise decir del lado de la igualdad que está. B sub A lo paso restando. Y paso el valor de la fuente sumando del otro lado. Y el valor del producto de R7 por I, que está sumando, lo paso restando. B sub B menos B sub A es igual a ¿cuánto? Al valor de la fuente, 72, menos, ¿dónde está? 6 Menos 24. por 4. 6 ohm, 4 amperes. Y esto me da, ¿o no? 48 volt. Perfecto. 6 por 4, 24, 72, 48, ¿verdad? ¿O no me equivoqué? No. Está bien. Sí, Bueno. está bien, está bien. Vamos a esperar que todavía no hemos terminado. Como por ahí alguien dijo, terminamos en 0. ¿Eso cómo sería válido? ¿Qué tendríamos que hacer para decir que en A el potencial es 0? Y habría que fijarlo, digamos, o Y habría que establecerlo fijarlo. como Si la, lo como la estableces Tierra. y fijás arbitrariamente que el potencial en A
es decir, lo referenciamos a tierra, ¿vale? Y determinamos que vale 0, en ese caso, puedo escribir en esta ecuación que esto es igual a 0, porque dijimos que eso es igual a 0. ¿Está bien? En tal caso, me quedaría B sub A vale 0, el potencial en B vale lo mismo. El potencial, no la diferencia de potencial entre los nodos. En este caso, si la pones a 0, la diferencia de potencial también valdría 48 volts. ¿De acuerdo? Pero me paré. ¿Pero por qué le estoy haciendo esto? Porque yo referencio un nodo a 0 y ya me saco de un problema, o igualo la ecuación de equilibrio de tensiones a 0. Entonces me paro en el punto, el potencial en el nodo vale en lo que asignado, B sub B, y voy recorriendo. También lo puedo hacer por acá, o lo podría haber hecho por acá, si hubiéramos tenido las corrientes I1 y 2, ¿no? Todavía estamos calculando la diferencia de potencial. Sigamos un poquito más con el ejercicio, y ahora voy a borrar lo que sigue, que es lo que está acá, para calcular, como bien dijeron ustedes por ahí, las corrientes I1 y 2. Y vamos a empezar a calcular I1. ¿A qué es igual la corriente I1? I menos I2. AB sobre RC123. Yo me quedo con esto para el análisis. Por lo tanto, me queda que B sub B acá, B sub B igual 48 volt y B sub A igual a 0. Ahí vamos a empezar a ponerle valores. Bien, vamos a calcular. BAB sobre RC123. O BB. I1 va a ser de este lado. ¿Y a qué es igual entonces? I1. BB sobre un R123. A la tensión que tengo aquí, fíjate, dividido, ¿qué? Bueno, vamos a ponerle R13, 1, 2, 3. ¿Y esto cuánto vale? Vale 48 dividido 20. O sea, 2,4. 2,4. Está mal si yo en general cuando escribo las tensiones, o sea, escribo en el nombre la relación, o sea, escribo, no es que es BB, sino BBA o BAB, digamos, la tensión entre los dos nodos. Mientras que vos, si lo pusiste a 0 no tiene sentido, no está mal. O sea, son distintas formas de trabajar. Yo estoy trabajando con el potencial absoluto en el nodo B, pero sabiendo que tengo el potencial en A referenciado a 0. Okay. Bueno, ¿todos están de acuerdo cómo se calculó? Che, participen todos, no quiero que solamente participe Juan y algún otro muchacho más, Quiero que todos participen, están para equivocarse acá, Quédense tranquilos que no hay ningún problema. Bueno, ¿todos están de acuerdo cómo se calculó la corriente I1? ¿Sí? Sí, yo lo hice con R456, pero lo mismo, Bueno, así que sí. Sí. Lo mismo, bueno, vamos a hacer todos los caminos. Yo ahí directamente hice la sumatoria de las corrientes. Sí, ya sumaste acá, hiciste la primera de Kirchhoff, que, bueno, a ver, siguiendo con ese camino, si yo me paro en el nodo y escribo la primera de Kirchhoff, ¿quién me la dice? Y que las sumatorias de las corrientes entrantes a un nodo es igual a 0. No, entrantes no, las sumatorias de las corrientes que concurren a un nodo. Que concurren a un nodo. Entonces, para esa expresión, o para esa condición de equilibrio, vos me dijiste que la sumatoria de las corrientes que concurren al nodo es igual a 0. Esta es la primera de Kirchhoff. Bien. Aplicame la primera de Kirchhoff acá con los sentidos que pusimos. Dale. Y sería 4. No, decime I. Bueno, I menos I1 menos I2. ¿Están todos de acuerdo, che? Sí, eso es igual a 0. Sí. Lo entienden, ¿no? Está clarito. Sí. ¿Por qué I es positiva y 1 y 2 son negativas? I entra y 1 y 2 sale. Claro, y como yo estoy parado en el nodo, la veo entrar,
la tomé como positiva, porque así es la convención que utilizamos. Si estas parado acá las veo salir, tanto I1 como I2 las tomo negativas, que es lo mismo que la sumatoria de las entrantes es igual a la sumatoria de las corrientes salientes, ¿no? Es lo mismo. Esta la pasamos al otro lado de la igualdad y listo. Bueno, acá I la habíamos calculado y I1 la habíamos calculado, falta calcular I2. Paso I2 y me queda que es I menos I1, 4 menos 2,4, 1,6. ¿No? Sí. Esa es una manera. Y la otra manera es me quedo con con el valor de tensión que tengo acá y utilizo esto mismo, pero acá abajo en el denominador con R456. Entonces tengo que I2 es igual al potencial en B, R456, esto es 48 dividido 30. Y esto tiene que dar, obviamente, 1,6. No sé si se llega a ver ahí. Al final del lateral. Sí, no se ve, pero... Bueno, es lo que es mismo. 1,6. Es B sub B menos dividido R456. Esto es 48, 30 y el resultado es 1,6. Esas son las dos maneras de calcularlo. ¿Se entendió, che? Profe, yo tengo una duda. Sí. ¿Cómo llegamos a la conclusión de que BA es igual a 0? No, vos le asignás un potencial arbitrario y en este caso 0. Porque lo que importa en realidad es la diferencia de potencial. En este paralelo lo que nos está importando. Si yo te digo, mira, te voy a cambiar un poco la cosa. ¿Puedo borrar esto? Sí, ¿no? Vamos a borrarlo de este lado. Igual a mí siempre me pareció más cómodo pensarla como la diferencia entre los nodos en vez de como que uno es 0 y otras B, pero ya es comodidad de uno. Bueno. ¿Cuánto vale el potencial en A? 100 volt. ¿Todo de acuerdo? Si yo vengo con un voltímetro, un tester, tierra, 0 potencial, y lo pico en el nodo A, ¿cuánto indica ese instrumento? 100. 100 100. volts. 100. Bien. ¿Cuánto marca? 148. ¿Cambió en algo? ¿Cuánto vale la diferencia de potencial entre B y A? 48 volts. 48 más. 48 volts. Si esto es el 0, acá tengo los 100 volts de la fuente, acá tengo este potencial absoluto en A, más o menos todo lo que tenga acá en el sentido, ¿no? En este caso tendría 148. La diferencia de potencial entre B y A sigue siendo lo que calculamos acá. ¿De acuerdo? No cambia en absoluto. ¿Está? Sí, sí, se entendió. Correcto, bien. Sí. Bueno. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Sobre No, este no. ejemplo en particular? Profe,
¿Algo que a alguno le haya quedado colgando o no le quede claro? Sí, perdón, Dale. Nada, yo me colgué con el cálculo de la corriente principal. Eh, ¿Cómo, O sea, vos cómo que te llegamos a colgás 4 amperes? acá, este planteo. Porque para calcular la corriente principal, primero Sí, tuvimos que ir reduciendo el circuito. O eso sea, sí, y lo importante está acá, entre la diferencia de potencial para poder calcular las corrientes. O vos claro, no encontraste la manera, o no te diste cuenta cómo calculamos la corriente, cómo dio 4 amperes. claro, eso. No te olvides que dónde está la fuente, que en este caso es única, ¿sí? Sí, Está en esta rama. Por lo tanto, donde, como hay una sola fuente, ¿qué convención coloqué acá? ¿Qué convención establecí para esta única fuente? generadora Y para la sí, fuente. puse una sola fuente, tengo, ¿no? Con la polaridad indicada y del valor 72 volts, no tengo otra que la corriente que atraviesa esa fuente generadora, ¿sí? Sea en el sentido indicado. Por lo tanto, si este es el verdadero sentido, ya me doy cuenta porque tenemos una sola fuente, y tengo un nodo y tengo dos derivaciones, no hay otra que la corriente I1 sea hacia la izquierda y la corriente I2 sea hacia la derecha. Sí, sí, Podría haber tomado sentido opuesto, tranquilamente, ¿sí? Evidentemente, cuando resuelva, me van a dar otra magnitud, o sea, con un signo cambiado, a eso me refiero, ¿no? claro. ¿Está? Volviendo a la pregunta, ¿cómo llegamos a los 4 amperes? Bueno, se redujo de este circuito, pasamos a este, no cambié Sí, en nada acá, simplemente me di cuenta que R1, R2 y R3 están atravesados por la corriente I1, por lo tanto están en serie, por lo tanto los puedo sumar. Concentré los 5 ohm, los 6 ohm y los 9 ohm en una sola de 20. ¿De acuerdo? El mismo razonamiento de la rama de la derecha. Concentré R4, R5 y R6 de manera tal de tener una sola resistencia equivalente en serie. sí. Tengo 20, tengo 30, bueno, como yo sé que tanto a R1, 2, 3 y 4, 5, 6 está aplicada la misma diferencia de potencial, eso me indica que están en paralelo. Por lo tanto, hice este paralelo entre esta y esta, que es Sí, esta que pusimos como RP, ¿de acuerdo? Y eso me da, sí. eso lo resuelvo como el producto sobre la suma, para el caso que tengo dos resistencias. Por ahí habían dicho, es 1 sobre R total, es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Eso está bien. Entonces, si vos acá sacás como un denominador R1 y R2, te estoy haciendo el camino sencillo, ¿no? R1 por R2 dividido R1 por 1 es R2 más R1. Bueno, pero esto es 1 sobre R total. Doy vuelta para obtener, o sea, da la menos 1 en realidad. Tengo R total como el producto, como dijimos, de R1, R2 sobre R2 más R1. Claro. Bueno, ya lo borré, 20 por 30 sobre 20 más 30. Entonces tenemos 600 sobre 50, me daba 12, que fue lo que Sí, pusimos por acá. Como ahora el circuito se redujo de las dos ramas de la periferia a una sola rama con una resistencia equivalente que la llamamos RP, quedó en serie con la R7. Al quedar en serie con la R7, yo puedo encontrar un circuito más simple, que era el que ya también borré, que es la fuente y una resistencia total. Por lo tanto, 12 y 6 son 18, entonces calculo por ley de Ohm E sobre
sobre los 18, que es la resistencia total, y ahí saqué los 4 amperes. Ah, entonces quedaría 72 dividido 18. 72 dividido 18. Ah, listo. No, ya, Yo ya listo. lo borré. Me había comido un... ya está. Gracias, profe. No, de nada, che. Bueno, ¿hacemos otro? ¿Les parece? Dale, dale. Sí, sí, sí. Bueno, tengan paciencia, que borro. Lo voy a ir representando en el pizarrón y ustedes, si quieren, ya pueden empezar. Si tienen la guía impresa, La manejo acá en PDF, la tengo acá en la PC. bueno, El 5 es el que tenemos que hacer a ahora. mí yo no lo puedo hacer, por eso digo así. Porque no veo bien, entonces se me dificulta. Prefiero imprimir la guía e ir mirándola. Así que pueden ponerse a resolver el que sigue, che. La idea es que lo resuelvan ustedes y yo los voy acompañando. ¿Está así o me falta algo? R1 incógnita, R2 incógnita, R3 28 on, R4 95 y R5 154,3. ¿Falta algo o está así el ejercicio en la guía? Está así, profe. Bueno, se los leo. Dice, dado el siguiente circuito, los 2 amperímetros indican cada uno 1,7 amperes. O sea que es el amperímetro o los amperímetros marcan 1,7 amperes. ¿Ahí?
Si la fuente de alimentación suministra P igual, o sea, una potencia de 300 watts, ¿sí? Y es esta la fuente, y no hay otra cosa en esa rama, ¿no? Calcular R1 y R2. Calcular R1 y R2. Pónganse a resolverlo. Vayan tratando ustedes en la hoja que tienen al lado de su computadora seguramente, a plantearlo, a pensarlo, a mirarlo y empezar a resolverlo. A ver por qué lado lo pueden encarar, qué tengo, qué me falta. Como tiene el ejercicio algo implícito, que pueden algunos no saberlo, lo cual es normal, no se hagan ningún problema, que es justamente estos signos más, en cada uno de los instrumentos. Los instrumentos son ideales. Quiere decir que tenemos 2 amperímetros ahí, ideales, o sea que su resistencia interna es igual a 0. No hay, se supone que no tienen, o es despreciable el valor de la resistencia interna de los 2 amperímetros. Pero, en el ejercicio dice, ambos indican lo mismo, 1,7 amperes. Y esa indicación es positiva. ¿Y cuándo se produce en un amperímetro una indicación tal como esta? Cuando deflecta, si acá tengo el 0, ¿sí? Deflecta en sentido horario, son analógicos, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo una escala, ¿sí? Acá tengo el 0, acá tengo el valor máximo, está tarado el instrumento, ¿sí? Y acá tengo una aguja. Si me marca 1,7, lo único que me interesa de comentarles, el sentido de flexión es desde el 0 hacia el valor máximo, o sea, en sentido horario. La aguja se desplaza o gira, ¿sí?, en sentido horario. Eso es lo que le está diciendo. Y eso, ¿cuándo ocurre? Cuando yo lo conecto con el positivo en este punto. O sea, cuando el instrumento tiene 2 terminales, uno de los cuales se está indicando la polaridad. Quiere decir que si la corriente en el instrumento entra por este punto y sale por el otro punto, que acá está que no está marcado, pero que es la salida del terminal del amperímetro, la indicación deflecta en sentido horario. Va a indicar un valor cualquiera, el que sea, pero de signo positivo. Si fuera un instrumento que tuviera el 0 al medio, que te permite ir hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Entonces termina indicando menos 1,7, quiere decir que la polaridad elegida o la conectada es distinta al signo que está tarado el instrumento. Es decir, el instrumento tiene establecido la entrada de corriente y la salida de corriente. ¿De acuerdo? Por lo tanto, eso es el dato que está un poco oculto, por decirlo así, en el ejercicio. Dicho de otra manera, si este es el positivo del instrumento, este es el negativo del instrumento, este es el positivo, este es el negativo. Por lo tanto, los valores de corriente indicados me están indicando además, gracias al positivo que tengo acá,
¿Qué? El El sentido de la sentido corriente. de esas corrientes. El sentido de la corriente. O sea, yo ya puedo ahora poner esto y poner esto, ¿no? Y no sé cómo las nombré. Fácil. I1 e I4. I1 e IP. Yo las puse ahí, ¿no? En mi I1 y esta la llamé IP. O sea que la corriente de la incógnita va en sentido para abajo. Ya. No, es una fuente. Sale hacia arriba probablemente. ¿Está claro? En este nodo, una corriente, si yo me paro acá, veo I1 salir. Si me paro acá, IP la veo salir. Y como acá hay una sola fuente, ¿cuál es el sentido de corriente? Hacia arriba, Entrar. entregando el nodo. Y esta es I. Y si te estoy mostrando el sentido de corrientes, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos pones aplicás la primera de Kirchhoff acá, esta saliente no hay otra que te sea entrante. No pueden estar las tres salientes y no cumplir con la ecuación de equilibrio de corrientes, ¿entendió? Sí, sí. Yo puedo plantear que todas son entrantes, pero evidentemente una no va a cumplir, si fuera así, no cumpliría la condición de equilibrio. Entonces Una ya le va no a tener que se dar cumpliría. negativa. Claro, no, pero si yo dije que son positivas, yo ya te lo dije, valen 1,7. Claro, Y esta claro que sí. también vale 1,7, así que esta no le queda otra que entrar. ¿Está bien? Eso. Y si esta no le queda otra que entrar, y acá tengo una fuente de tensión, Ya sé, según tengo ¿qué el es lo más que arriba y el menos te abajo. estoy diciendo? Exactamente, te estoy diciendo esto, que tengo así, y ¿esto qué es? E. Que no sabes cuánto vale, pero que lo puedes calcular, ¿o Lo no? puedes calcular ahora Sí, la mismo. calculo con la suma de las Sumás las corrientes. corrientes y ¿Cuánto divido vale la potencia por la corriente? suma de las corrientes. La 3,4 corriente las corrientes totales. 3,4. 3,4. ¿Y cuánto vale el valor de la fuente? Mide 88,23. Sí, pero ¿cómo lo sacaste? ¿Lo inventaste? 300 La watts dividido. potencia, no, 300, la potencia dividido la corriente. Claro, ese es el otro dato. La potencia activa Es B por I. es que el producto de la tensión por la corriente. Es el producto de la tensión por la corriente. ¿Tenés la potencia? Sí. ¿Tenés la corriente? Sí, sí. Si aplicás, vamos a hacerlo, la primera de Kirchhoff, digo que... Y vamos a aplicar la primera de Kirchhoff en el nodo B. ¿Quién entra? I. ¿Quién sale? I1, IP. ¿Esta es la primera de Kirchhoff? $3,4 amperes. Eso es lo que habíamos dicho rápidamente, ¿verdad? Bien. Sí. Entonces, de acá, ¿qué despejo? E. ¿A qué es igual? A P sobre intensidad. O sea, tengo 300, como dijiste vos por ahí, dividido 3,4. 3,4, y esto es 88, si no me equivoco, 23, 23, 51, 24, 23. 88,23 volts. Quiere decir que ya encontramos la tensión. Bueno,
Sigan ustedes, vamos. Pero háganlo todos, no 3 o 4, por favor. Les voy a dar 5 minutos para que lo resuelvan o para que lo planteen. O si no, lo termino haciendo yo los ejercicios. Por lo menos quiero que empiecen, si bien son fáciles, algunos sé que les cuesta. Hay alguno que viene de bachiller, ¿no? Seguramente, entre todos los que están. ¿O no? Sí, acá. ¿Y cómo va, Genaro? Bien, no, la verdad que, bueno, nada, un poco me cuesta, pero No te hagas también problema. Estamos para nivelar, al menos en integración. El palazo Está viene el bien. año que viene, no ahora. Bueno, me voy preparando entonces. Ahí está. Sergio, Carlos, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿sí? Sí. Ah, pará, ¿a mí o Carlos? No, profe. Sí, lo mismo, no hay problema. Sí, Ah, bueno. dale. No, te quería hacer una consulta con respecto a los ejercicios. La metodología que hay que hacer es, bueno, el desglose de cada uno, de ir desarmándolo y, bueno, ir planteando cada una de las fórmulas, ¿sí? No importa que hay varios Ahora métodos. sí. Perfecto. Eso es por ahora. Después sí vamos a buscar métodos de resolución de circuitos más elaborados. Ok. Ahí saqué la resistencia 1 que me dio 23,9. La resistencia 1. ¿Cómo lo Sí, a hiciste? mí me... Y primero saqué la caída en BR3, después tipo la BR3, resté la fuente con la BR3 y ahí me dio la BR1. Y de ahí tipo haciendo BR1 sobre la corriente, me da la resistencia. Está bien, está bien. Ahora lo vamos a plantear igual. Me dijiste que te había dado 23,9, ¿no? Sí, 23,9. Bueno, está bien. ¿Cuántos nodos hay? 2. 2. Muy bien, 2 nodos. No sé, quizá para alguien que no... O para cualquiera. Quizás mejor siempre, o a mí siempre me sirvió limpiar el ejercicio. Limpiarlo de los amperímetros, juntar las resistencias que quizá no hacen falta después tenerlas separadas. Cuestiones como esas que hacen que uno quizá lo vea más simple. Por eso se los muestro de esta manera. No para que se equivoquen, sino para que se familiaricen, ¿eh? Esto es un nodo. Al decir que la resistencia interna es 0, si acá tengo 0 resistencia, este potencial es lo mismo. O sea, estos puntos que estoy marcando están al mismo potencial. Acá tengo el otro nodo, el nodo B. Lo que vos decías de limpiar era así, no considero el amperímetro y uno con un cable ideal cada punto, ¿no? Que después lo terminás juntando. Pues en definitiva, ¿y esto para qué? ¿Cuántas ramas tengo acá? 5. Divina, vamos a hacer una cosa para que les quede. De paso, acá tengo el punto B o el nodo B, acá tengo el nodo A, miro hacia acá, tengo esto, voy a venir acá, ¿sí? Lo hago desprolijo a propósito, R3, R1, estoy acá,
vengo hacia acá. Está bien, estoy acá. Como este es un mismo. ¿Está bien? R4, R2 y R5. Lo ven todo que hay 5. ¿Eso es lo que te referías con limpiar? Sí, y hasta de hecho juntar R4 con R5 también para tener una sola corriente ahí que tener en cuenta o que saber. No, pero ahí tenés... Claro, vos porque ya estás reduciendo el circuito para calcular el valor de R2. Sí, desde el principio lo reduje así para tenerlo más claro. O sea, puse la fuente, reduje 3, 4 y 5, 4 y 5, saqué los amperímetros. No, pero no hace falta reducir la rama del lado izquierdo para sacar la resistencia de R1. No debería para no lo poder hice. calcular la R1. No, derecho. Yo por eso no lo hice. Pero todos ven que ahí hay 5 ramas. Sí, sí. Bueno. Qué lindos números da. Todos Sí, exactos. no, da números, pero no importa. ¿Ninguno tiene ninguna duda en el planteo? ¿Están todos planteándolo? Sí, yo me quedé acá sacando el R2, traté de hacer por, como es, el paralelismo de resistencias y no me da. Entonces supongo que debería hacer con las corrientes y la tensión, ¿puede ser? Para calcular R2, vos lo que tenés que aplicar en esa rama Sí, es ley de Ohm. que sería, resistencia sería, ¿Qué tensión aplicada tiene R2? ¿O qué diferencia potencial hay en la resistencia R2? O en la resistencia R4 o en la resistencia R5, ¿no? Que tiene 88,23 aplicado. Exactamente, la tensión de la fuente. sí, Bueno, si yo aplico ley de Ohm, tengo que E es igual a I2 por R2, ¿estás de acuerdo? sí, Acá, yo le puse, bueno, no sé si le puse I2, creo que va. Acá tenemos I2, acá creo que tenemos I5, acá le puse I4, esta es I1, y acá I. ¿Vale? Entonces, yo puedo aplicar sobre esta resistencia, que está acá, lo podemos hacer acá, a ver, espero que voy a agarrar el... Lo vamos a hacer acá mejor, está más fácil. I5, I2, I4, I1 y P, ya está. Bueno, entonces volviendo, miramos el ejercicio, miramos esta configuración. ¿Vos cuál es tu incógnita? R2. Entonces, acá tenés que aplicar, ¿qué? Ley de Ohm. ¿De acuerdo? Para aplicar ley de Ohm, ¿qué es lo que haces? Que el producto de R por I es igual a la tensión aplicada. O dicho de otra manera, E es igual a I2 por R2.
Pero vos no tenés la tensión, sí, ya lo calculaste antes, pero no tenés I2. Y entonces, ¿cómo la calculás? Por la ley de Kirchhoff, ¿Cuál? la sumatoria de... No puedo tomar esta región, o este recinto, y analizar qué sucede con las corrientes de estas ramas. Y yo marqué así, ¿no? Esta y esta, como salidas o entradas al recinto, o al nodo, o al supernodo. ¿Puedo tomar eso? ¿Qué dicen? ¿Sí o no? Si yo quisiera aplicar la primera de Kirchhoff acá, ¿qué haría? ¿Quién entra? En ese caso, ahí me está entrando IP, que va, en realidad la I. Entra IP. ¿Cómo la tomas la corriente entrante? Positiva. Bien. Listo, este ya está. ¿Y acá? Ahí yo la tomo, está bajando, es negativa. Lo mismo. Correcto, también. Ese es positivo. ¿Está bien? ¿Estás de acuerdo? Sí. Bueno, ¿qué tenemos que hacer si queremos seguir este camino, no? Tenemos que encontrar ¿qué? ¿O qué podemos encontrar? ¿Podemos calcular? ¿Podemos calcular I4? Sí, 4 se puede. ¿Cómo lo hacemos? Decímelo. Y vos tenés la diferencia de potencial que es 88, que es 88,23 y tenés la resistencia. Bueno, entonces, ¿aplicando qué? Voy a borrar, chicos, voy a borrar acá porque no tengo lugar. Así seguimos y no perdemos las otras. No perdemos de vista esto, que es lo que yo quiero, y esto. ¿Cómo me dijiste entonces? Aplicando la idea otra vez. Exactamente. ¿Qué tengo que aplicar? Tengo E. Entonces, ¿qué tengo? Que la relación entre la excitación y la respuesta es constante y es R4. Para nuestro caso es E dividido I4 es igual a la constante en esta rama que es R4. Por lo tanto, necesito la corriente, la despejo, me queda lo que dijiste vos, 88,23. Sobre las 95. ¿Y eso da? 0,928. ¿Yo qué puse? Exactamente eso, 0,928. Bien, mismo criterio, ¿no? ¿Para Sí. quién? Para R5. Esto parece tedioso, pero les conviene hasta que se familiaricen hacer todo este procedimiento para empezar a fijar conceptos. Sí, después empiezan a salir solos. Claro. ¿Y esto cuánto da? 0,571. Calculamos I4, calculamos I5.
Calculamos I4, calculamos I5. ¿Cuánto vale IP? 1,7. Ya lo tenemos. Lo tenemos. ¿Qué despejamos de acá? Y 2. I2 es igual a IP menos I4 menos I5. Por lo tanto, esto me queda 1,7 0,928 me termina dando como resultado 0,2 amperes. Y 2 es 0,2 amperes. ¿De acuerdo? Sí. Ahora ahí ya puedo calcular. ¿Y por qué hicimos esto? Ahora puedo calcular ahí y obtener R2. Por lo tanto, esto implica que R2 es igual a E sobre I2. Lo voy a escribir acá. R2 es igual a 88,23 dividido 0,2. Lo escribo acá. R2, eso da, me fijo, 44115. Listo, 441,15 ohms. Encontré ya una de las preguntas que da el valor de R2. Me falta R1. Y vamos a aplicar la segunda de Kirchhoff en la rama que contiene la otra resistencia que es incógnita. Así que teniendo esto, y ya ustedes lo vieron, lo voy a borrar. Así me garantizo que vuelvan a mirar el video, si no lo escribieron. Ya tiene que hacer alguna propaganda, ¿no? Julián, ¿qué decís? Vamos a tener que vender el ratito. Le decimos a YouTube que nos ponga acá una propaganda directamente. Claro. Ahora siempre le pongo sin propaganda a todos los videos que voy subiendo. Pero bueno, si vos lo pediste, llevas la plata vos directamente. Hay que ver qué podemos promocionar, ¿no? Bueno, voy a aplicar, o vamos a aplicar, la segunda de Kirchhoff en este camino parcial. ¿De acuerdo? Sí, sí. Para eso, yo les recomiendo, por lo que vimos antes, que asignemos un potencial arbitrario al nodo. Yo estoy borrando para una cuestión de... Entonces, al nodo A le vamos a asignar un potencial arbitrario y que nos convenga, que es 0. Bien. Y voy a recorrer el circuito o la rama de acá hasta acá por la rama que contiene la incógnita. Esto se olvidan, no es que no está más, pero pueden tomarlo de esta manera. Entonces, ¿cuánto vale el potencial en el nodo B? ¿Cómo lo quieren recorrer? ¿De acá a B o de B a acá? No, de B a A está bien. De B a A, listo. Vamos a recorrerlo de B a acá. El potencial en el nodo B, ¿cuánto vale? Vale B sub B. Bien. A medida que me desplazo como carga de prueba, en este sentido,
¿sí? En el sentido de la corriente, lo que nos resulta muy conveniente es ponerlo que en cada una de las cargas, las polaridades, y para R3, y en función del sentido de I1 asignado, ¿cómo es la polaridad en la R3? Sería más menos hacia la izquierda. Vos lo que me decís es más acá y menos acá. Correcto. ¿Por qué? ¿Por qué? Por el sentido de I1. Por el sería, ¿no? sentido de I y por la diferencia de potencial que tengo con BA. Porque en una resistencia la corriente va siempre del punto de mayor potencial al de menor potencial. Como yo dije que la corriente, o así estaba en el ejercicio, era en sentido antihorario, ¿no? Para este que esté mostrando, entonces este punto es más positivo que este. Y para R1, Lo mismo. ¿así? No. Al revés. Ah. Bien, ahora que ya hicimos eso, para la fotito esta que está acá, con el sentido de corriente antihorario, sigamos con el análisis. En el nodo B, el potencial vale B sub B. Cuando yo voy de acá hacia el nodo A por esta rama, cuando voy de este punto a este punto, ¿ven que yo lo marco mucho? Se hace este punto y este punto es el mismo. Sí. Porque este conductor es ideal. Yo tengo la resistencia concentrada aquí. Por lo tanto, cuando voy de este punto o este punto a este punto, pregunto, ¿gano o pierdo? Pierdo. Pierdo. ¿Cuánto? I por R3. ¿Está ahí? No, I1 por R3. R3. Ah, I1, claro. Todos de acuerdo, chicos. Esto, yo insisto sobre esto, pero es muy importante razonarlo de esta manera. Yo no lo entendí, profe. ¿Puede repetirlo, por favor? Sí, cómo no. Cuando Gracias. vos estás en este punto y este punto, ¿estás de acuerdo que es el mismo potencial? Porque esto es un cable ideal, este Sí. vínculo, bien. Cuando Sí. vos estás de acá y vas hacia la izquierda, en una resistencia, por la convención consumidora que dijimos, ¿sí? Siempre la corriente va del punto de mayor potencial al de menor. Y eso lo pusimos con esta polaridad porque el sentido previo asignado a la corriente era antihorario. Por lo tanto, si vos imponés a la R el sentido de corriente, siempre voy a tener la polaridad que acabo de indicar. Es decir, la corriente va de mayor potencial al de menor potencial. Y si tengo la misma resistencia, pero el sentido de corriente fuera inverso a este, ¿cuál sería la polaridad? Más en la Estoy izquierda y menos preguntando. en la derecha, ¿no? ¿Cuál sería la polaridad acá? Más en la izquierda y menos a la derecha. ¿Por qué? Y porque la Por corriente el viene de la sentido de la I. izquierda hacia la derecha. Porque la corriente en la resistencia va siempre del punto de mayor potencial al de menor potencial. Cada vez que tengo que la corriente atraviesa el concepto, ¿no?, de una resistencia, ¿qué pasa con el potencial en cada punto? Se va desgastando, se va perdiendo. O sea, tenés en una instalación, cuando vos tenés cable más largo, hasta que llegás a tu carga, ¿no? Vos tenés esto, mirá. Vos tenés la fuente. Estoy dibujando un transformador. Tengo un cable. Y tengo mi carga, ¿sí?
Este es el punto de suministro de mi casa. ¿De acuerdo? Acá hay otra casa. ¿Sí? Que, bueno, quise borrar acá. Para que, acá tengo donde está más lejos. Si acá tengo 220 volts, ¿cuánto voy a tener en mi punto de conexión, en mi domicilio? Menos que 220 volts. Menos que 220 volts. No sabés cuánto, pero es menos. ¿Por qué? Porque acá en el cable tengo una resistencia y una reactancia, ¿no? Que te produce una caída una caída de tensión. Y si yo tuviera la casa o otra casa que está más lejos en mi manzana, donde tengo el transformador, y está la casa en el fondo de la cuadra, al final de la cuadra, sigo teniendo más resistencia y más reactancia en el cable. Por lo tanto, a medida que me desplazo en la trayectoria, ¿sí? Desde la fuente, ¿sí? ¿Qué pasa con mi tensión que me entrega la empresa, sea de norte, de sur? Va cayendo la tensión. Bueno, la resistencia me está representando justamente esa caída de tensión, la esquematizo a través de la resistencia y la reactancia, en continuo a través de la resistencia. Cuando ustedes tienen una resistencia, tienen que ver una pérdida, ¿sí? O una transformación irreversible de energía a lo largo del tiempo. ¿Está bien? ¿Qué pasa cuando yo tengo una fuente de continua? Nos vamos un poco, pero viene bien. Y acá tengo una resistencia, tengo una fuente y tengo una corriente. No importa. ¿Qué pasa con la resistencia? ¿Qué le pasa al rato que yo cierro? Yo acá supuse que cierro el circuito. ¿Qué le pasa qué pasa en la resistencia? Calienta. ¿Cómo? Calienta. Se calienta. ¿Y por qué se calienta? Y más, y por efecto Joule. Y el efecto Joule que dice que P, o la potencia, es igual a I cuadrado por R. ¿Está bien? Ese calentarse, la resistencia, un cable también se calienta. ¿Y por qué? Porque tiene una resistencia. ¿Y la resistencia a qué la asocio en un cable? A la conductividad. A una potencia que se disipa por efecto Joule. Entonces siempre, y como consecuencia del aumento de la resistencia, por eso les hice esto así, ¿sí? Tengo una mayor, a medida que aumento la resistencia voy a tener mayor caída. A medida que aumento la longitud del cable, voy a tener los distintos puntos, porque aumenté la longitud, ¿se acuerdan? R igual a ρ por L sobre S. Para una misma sección de cable y un mismo tipo de cable, como ser cobre, a medida que aumento la longitud es proporcional a la resistencia del conductor. Entonces, aumento la longitud, aumenta la resistencia, aumenta la caída de tensión. Si yo mido entre tierra y esta barra, tengo 220. Si mido entre tierra y esta barra, tengo menos. Si mido entre tierra y esta barra, voy a tener menos todavía. Entonces, tengo siempre una pérdida de potencia en el conductor. Bueno, nosotros el conductor, por ahora lo estamos representando como ideal, ¿no? Resistencia. Pero me fui un poquito, ¿hasta a dónde habíamos llegado? Teníamos que hacer el análisis. Entonces, ¿entendiste por qué siempre la corriente va del punto de mayor potencial al de menor potencial? Sí, se entendió, gracias. Esto lo tengo que borrar. Y seguimos acá. Bueno, habíamos dicho, me paro en el nodo B y el potencial vale lo que vale, B sub B. Cuando paso en R3, pierdo potencial. Y el decir pierdo es esto,
pierdo el qué. ¿Cuánto pierdo? Pierdo el producto de la resistencia por la corriente. Y así seguimos. Y cuando paso de acá a acá, Lo mismo. pierdo lo mismo. ¿Cuánto pierdo? R1 R1 por I1. Y llego a este punto. Y este punto vale B sub A. Y como dije que vale 0, esta vale. I1 lo tengo. Si esto vale 0, ¿cuánto vale B sub B? Si esto vale 0, ¿cuánto vale B sub B? 83.23, ¿no? 88.23. O sea que 88. esto es E. ¿De acuerdo? Pero dejemos B sub B. Total, ustedes eso ya lo saben. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué necesito? Bueno, acá me conviene, vamos a hacer un paso más, sacar factor común. Y 1. Exactamente. Y me queda así. Por lo tanto, paso, ¿esto está bien? Sí, ya está, lo paso del otro lado y me queda que B sub B, les recomiendo que hagan todos los pasos. R3 más R1 por I1, o sea, pasé todo esto que está restando, lo paso del otro lado sumando, y ahora necesito R1. Por lo tanto, esto que está multiplicando pasa dividiendo. Por lo tanto, voy a escribirlo al revés. R3 más R1, que lo dejo acá, y 1 lo paso dividiendo. Esto es B sub B sobre I1. Por lo tanto, lo que necesito es R1, y R1 es igual a B sub B dividido I1 menos R3. Por lo tanto, es 88,23 dividido 1,7 menos 28 para que me dé R1 igual 23,9. ¿Listo? Sí, sí. ¿Preguntas? No, yo no, pero yo le pregunto de que si, por ejemplo, en un trabajo práctico, ¿no? Cuando presentemos, yo directamente en mi hoja puse BR3, ya sabiendo todo lo de que B sub B menos R3 por I menos R por I. O sea, acá vos pusiste BR3. Claro, yo puse BR3 igual, R3 por I, y le saqué la caída de tensión. Está perfecto. Y de ahí ya calculé con el resto. O sea, Estamos hablando de lo mismo, yo lo estoy haciendo lo más explícito posible. Obviamente es una simplificación. Esto que está acá, ¿qué son? Tensiones. Sí. No, otro color. Espera. Esto que está acá, que yo pongo menos más. Sí, es una caída de tensión. R3. ¿Y esto qué es? R1 era. R1. Y acá lo mismo, ¿no? No lo hicimos, pero esto es así. Esto obviamente es así. Y acá tenés todas las tensiones que llamaste BR4, todo lo que hicimos. Que yo lo hice como I por R, ¿no? Claro. Bueno. ¿Hacemos o planteamos el que sigue, les parece? Dale. Como quiera, profe, sí. Por mí sí. Pide usar mallas, no sé acá que... ¿Cómo? Que pide usar mallas. ¿Cuál? ¿El 6? Sí. ¿Ya pide usar mallas? Sí, dice utilizando mallas. A ver.
Utilizando mallas, calcular E si I3 es igual a 7,5 amperes. Bueno, vamos a hacerlo sin aplicar mallas. Se puede, sí, se puede igual. Porque no es sencillo, pero es más laborioso. Después, cuando veamos la otra clase, método de mallas, entonces, y de paso me acordé, la próxima clase que vamos a ver método de resolución por mallas, les voy a presentar un circuito y lo vamos a resolver a partir de las leyes de Kirchhoff y vamos a modelar el sistema de manera... ¿Empezaron con matrices? No, lo vi en la ¿En secundaria álgebra? y vi mallas en la secundaria, pero... Bueno. Eso está en el apunte, en el drive, ¿no, Julián? Por supuesto, están ahí, creo que en apuntes, o en teoría de circuitos que se llaman los... Ahí está el método de resolución por mallas y por nodos. Sí, Ahí lo también tienen, tienen lo van a dos poder... libros que les compartimos ahí, que si bien los explica con corriente alterna, los métodos de mallas y de nodos, en corriente alterna son exactamente iguales a corriente continua, los explica con impedancias, pero los tienen ahí todos, ya les digo cuál exactamente es la carpeta y el nombre. En libros y apuntes, circuitos de corriente alterna, circuitos en corriente continua PDF se llama el documento. Ya les doy un link. Bueno, si no me olvidé nada, está todo ahí. ¿Cuántos nodos hay? 3. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Llegué tarde Sí. cuando le puse el otro nodito a ver si caían, pero ya estaban escritos A, B y C. Bueno, vamos a... ¿Qué dato tenemos, che? I3. ¿Cuánto es el valor de I3? 7,5. ¿Qué puedo hacer con ese dato? Saco la caída potencial en R6. O sea, calculás... BC. Claro, este es el nodo C, ¿de acuerdo? También coincide. Bien. Bueno, vamos a poner un nodo a 0. ¿Les parece? Total. Nada cambia, ¿no? Profe, Sí. se olvidó el valor R4. 4 ohm. ¿Viste que siempre me olvidó algo? R4. Gracias. Listo. Bueno, cuando ustedes vean un circuito de este tipo y cuando ya están asignados los sentidos de corriente, o sea que ya tenés la foto, lo que vas a hacer, les recomiendo, ¿está bien lo que estoy haciendo? Para I1. Sí. Sí, también. Sí. ¿Y acá qué hago?
Al revés. O sea, a la derecha más y a la izquierda menos. Acá, De arriba más, abajo menos. En Acá. R4 izquierda más, derecha menos. acá, Arriba más, abajo menos. y Arriba acá más, lo abajo. mismo, obviamente. ¿Está bien? Bien, así resulta más fácil analizar el circuito. Profe, Sí, una pregunta, para sacar la tensión total, ¿no podríamos hacer, aunque tengan distintas corrientes, no podríamos hacer las resistencias en paralelo? Y así lo achicaríamos todo el circuito hasta que sea un circuito básico y ahí sacamos la corriente, la tensión, ¿o no? ¿O me equivoco? sí, podría, vos lo que querés es reducir todo este circuito a A una solo, resistencia en serie con la fuente. sí. El problema es que no tengo ni la fuente ni la corriente. Entonces tenés dos incógnitas. Ah, ahí ya pierdo y uno, es verdad. Sí, listo. Lo Ahí ya- podrías hacer parcialmente, yendo de atrás para adelante según te convenga, ¿no? Ah, es verdad, ahí sería en reversa. Ya teniendo tensión y resistencia, ahí podría ir para atrás. Carlos, te faltó Profe. también, tenés dato I3. I3 es 7.5 amperes. Sí, 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 lo puse acá. Ah, no la ves, perdón. Ahí te enganché, ¿viste? Profe, 7,5. Bueno, vamos a usar esto y aplicar la ideoma acá, ¿verdad? A esta rama. ¿Está bien? Entonces, cambio de color. profe, una pregunta. Puedo hacer este análisis. B sub B, me paro acá, B sub B, menos R6 por I3 es igual a B sub C. O sea, este nodo y este nodo es lo mismo, o sea que acá tengo B sub C, no, perdón, nodo C. Nodo C. Entonces, si yo asigno potencial, acá tengo B sub C, y si digo que vale 0, ¿para qué estoy haciendo esto? Para encontrar el potencial en B. Por lo tanto, esto me queda que, como hicimos antes, R6 por I3. O sea, esto lo paso del otro lado de la igualdad. ¿Cuánto da esto? Da 6 por 7,5. ¿Cuánto da? 25 volt. 45 volt. Listo. O sea que acá tengo B sub B igual 45 volt. ¿Para qué lo estoy haciendo? A ver, váyanme diciendo y siguiendo este análisis. Vamos a De hacer esta una manera tenés Y la... para poder sacar la corriente I5. Ya Y ves bueno, que tiene el ¿Cómo mismo calculamos la corriente I5? Dale. B sub B sobre R5. B sub B, mirá, me paro acá, digo B sub B menos, porque voy de más a menos, menos, pierdo potencial, entonces pongo menos R5 por I5 y es igual a B sub C que vale 0. Por lo tanto, I5, que va del otro lado, es B sub B dividido R5. ¿Ven por qué hago este planteo? Entonces tengo 45 dividido 6. ¿Y esto da cuánto? 7,5. ¿Y está bien, che? Sí. ¿Por qué? Pues son iguales las resistencias, se reparte de la misma manera la corriente. Porque tienen aplicada la misma diferencia de potencial, obviamente. Sí, sí. ¿Está claro? O sea, pues mirando, si ustedes se dan cuenta, si metieron la pata, si calcularon bien, si no calcularon bien. ¿Ah? ¿Y para qué calculaste la corriente I5? Y ahora sé la caída potencial entre los nodos A y B. Y por No. diferencia, puedo sacar la diferencia de potencial entre los nodos A y B. Ah, podés calcularla, pero no Sí, la sí. sabés, te falta un paso previo. Claro. ¿Cuál es ese paso previo?
Bueno, perdón, ya lo había hecho acá en mi hoja. Obtener I2, que es la suma de las I5 más la I3, porque es planteando Kirchhoff en el nodo B. Eso es lo que yo quiero que digan. Aplicando la primera de Kirchhoff en el nodo B, yo digo que I2 entra menos I5 menos I3 es igual a 0. Por lo tanto, fácilmente I2 es I5 más I3 igual a 7,5 más 7,5, ¿no? Y tengo los 15 amperes. Ahora sí, ¿qué harías? ¿Te parás Obtengo acá? la caída. No, pará. ¿Te parás acá o te parás acá? Para calcular esta caída. En el B porque tengo I5 de I3. Ah, vos... No, me paro en el punto A. No, en A. Sí, yo sé. ¿Cuánto vale el potencial en el nodo A? Mirá, quiero enseñarles o quiero que se acostumbren al análisis en esta metodología. Me paro en el nodo A, el potencial vale de A. Ahora me desplazo de acá para acá. Cuando me desplazo, que soy una carga de prueba, esto de la carga de prueba se los quiero fijar ahora. Se utiliza mucho una carga de prueba como instrumento para determinar el valor del campo eléctrico, ¿sí? Que lo van a ver en física eso, ¿está bien? Y analizando en un determinado campo eléctrico el potencial que tengo en cada punto. Bueno, eso a modo de cuento. Entonces, en el punto A vale de A y me desplazo hacia la derecha. Y entonces, ¿qué pasa? Trasladame o traducime esto a una ecuación, dale. De A. Menos. ¿Qué pasa? Vamos, che, de A. Menos. Menos que R4, ¿no? Sí. Por R4 por I2. R4 por I2. ¿Eso qué es igual? A 0. Porque, No. A BC a igual 45, ¿no sería B? ¿45? A BB. Sí, a BB. O sea, acá vale BA menos R4 por I2 es igual a BB. ¿Cuál es el dato que yo necesito? Calcular el potencial en A. Bueno, el potencial en ¿a qué es igual? Al potencial que hay en B más R4 por I2. Esto lo paso del otro lado. ¿Esto cuánto me queda? 45 más 4 por 15. 15 por 4, 60. ¿Quién tiene abierto el 105 volt? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuánto vale el potencial en A? 105 volt. ¿Y para qué lo quiero? Para sacar I4. Para sacar I4, para proceder de la misma manera. Vengo acá y yo digo, ¿cuánto vale el potencial en A? Vale BA. Después le ponemos el valor, BA. Ahora nos vamos por esta rama, ¿hacia qué? Hacia C. B sub A. Vamos. menos. Menos. I4. R3 por I4. Siempre pongan R por I. R3 por I4, ¿a qué es igual? A, B, C, es igual a 0. Y ahí sí que es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué necesito ahora calcular? I4. Entonces, I4, lo paso del otro lado, este producto, me queda B sub A aquí, y me queda R3 dividiendo. Por lo tanto, tengo 105 dividido R3, que es 7. ¿Y esto cuánto da? Me fijo, porque no lo tengo en la cabeza. 15. Exactamente, 15 amperes.
15 amperes. 15 amperes. Tiene Ahora me 15 puedo amperes y 4. parar Bien. en el nodo A de nuevo, Y ahora en el utilizando nodo A de Kirchhoff, vuelta vuelvo a hacer la misma la historia primera que de hicimos Kirchhoff. acá arriba. Entonces, ¿quién entra? I1 Y 1. menos I4 menos I2 igual a 0. ¿Qué necesito? I1, por lo tanto I1 es igual a I2 más I4. I4 es 15, I2, ¿dónde anda? 15 también. I2 es 15, ¿no? Sí, 30 amperes. Tengo 30 amperes. ¿Y ahora qué hago? Bueno, tengo I1, 30 amperes. ¿Y qué hago ahora? Una pregunta, profe. Hago las caídas de tensión en la resistencia y ya sumo. Déjame que termine y te contesto la pregunta. ¿Quién dijo recién cuando yo le dije qué hago ahora? Yo, que hay Dale, que sumar decime. las caídas de la resistencia. La caída de R1 por En la 30. rama que me falta. Sí. Entonces, me paro en el nodo. ¿Cómo querés hacerlo? ¿De acá hacia el nodo A o del nodo A hacia acá? Como quiera. ¿Cómo querés vos? Yo hago lo que vos me digas. Uy, qué peligroso. No, ¿por qué? Estamos lejos, no pasa nada. Así una vez me salió un tablero. Bueno, dale, decime. A ver, yo ya ¿Dónde te tengo parás? en BA. En el nodo A. Entonces, en el nodo A vale BA. Vamos a Tengo, escribirla. sí, Vamos para 105 allá. volts. ¿Qué Sí. me decís? Tengo menos. No, perdón. Más. Si me paro acá, que es este Sí, punto, gano cuando me potencia desplazo más. hacia acá, gano. Sí. ¿Cuánto? Gano R1 por I1. Y ahí, Gano la fuente. ¿cómo? Cuando paso de La acá a resto. acá. No, ahí la resto. Es menos. Cuando paso de este punto a este punto, ¿gano o pierdo? Pierdo. ¿Cuánto? Que no sé cuánto vale. Sí. Y cuando paso de acá a acá, ¿gano o pierdo? Gano. Sería más. ¿Cuánto? R2 por I1. ¿Y en qué termino? En BC, que es 0. ¿Y cuánto vale? 0. Bien. ¿Qué tengo que despejar? E. ¿Cuánto? Saco factor común, bueno, ahí lo paso del otro lado y me queda B sub A más R1 más R2 por I1. ¿La vieron lo que dice? Sí. Igual, ¿cuánto da? Eso me da 705. 105 más 12 y 8, vamos a escribirlo, 12 más 8, por I1, que vale 30, ¿no? 30, sí. Y esto es 105 más 600, 705 volts. Lo que dijiste era correcto. ¿Quién había hecho una pregunta? ¿O quería preguntar algo y yo no Yo lo... lo había hecho, pero me respondí solo. Viéndolo, me respondí solo. ¿Viste? Yo sabía que iba a pasar eso, por eso no te contesté. No. ¿Alguno más, che? ¿Entendieron la metodología? Me interesa que tomen concepto y la mecánica del análisis de los distintos potenciales en las distintas trayectorias que hemos analizado. ¿Hubiera sido lo mismo en vez de acá a acá y de acá a acá? Sí. ¿Y cómo Cambiaban los hubiera signos. sido? Me paro en el nodo C y digo, vale BC. Cuando voy de acá a acá, ¿gano o pierdo? Menos, pierdo. Pierdo. Y cuando
voy acá, gano, y cuando voy Bueno, acá, pierdo. O sea que voy a juntar esto, que es esto que está acá. Bueno, vamos a hacerlo. Pierdo R2 por I1. Cuando paso hacia acá, gano el potencial que no conozco, que es la tensión de la fuente, y acá otra vez, desde acá hasta acá, pierdo, porque voy de más a menos, pierdo R1 por I1 y termino en B sub B. B sub C habíamos dicho que vale 0, y no estamos en lo mismo, che. Perdón, B sub A, puse B sub B. B sub A. ¿No estamos en lo mismo? Dejamos E de este lado y todos los negativos los pasamos del otro lado. Me queda B sub A más R1 más R2, factor común de I1. Es lo mismo. Es igual. Es exactamente lo mismo que vos vengas de A B, a C, perdón, o de C a A. No importa. Lo que sí tengo que mantener, sin modificar, las polaridades en cada una de las cargas respecto de la corriente que ustedes, o que se les presentó en el ejercicio, o que están en la foto, para que les va a servir, o van a necesitar para el análisis. Y lo que nunca tienen que modificar son los sentidos de corrientes. ¿Se entendió, chicos? Se entendió, sí. Sí, se entendió. Son y media, no sé si cómo Son y podemos media, seguir. y ustedes se tienen que ir al recreo porque el chiquitín viene